tenemos la inecuación, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta que es una inecuación? Nos damos cuenta porque en vez de tener un igual, tiene ese piquito que es una desigualdad. De hecho, la definición de la inecuación era muy parecido, casi igual a la de la ecuación. Es una desigualdad y en la ecuación decíamos es una igualdad. En este caso, y en la mayoría de los casos que vamos a resolver ya a esta altura, vamos a tener que aplicar la propiedad distributiva. ¿Qué era la propiedad distributiva? Era repartir esa multiplicación, ese valor que está delante del paréntesis, se está multiplicando entre los términos que están dentro del paréntesis. Misma aclaración de hoy, acá también la regla de los signos, sí. Menos 7 por x me va a quedar menos 7x, menos 7 por 3 me va a quedar igual a menos 21, y todo eso va a ser menor a lo que está del otro lado. 9 por x, que me va a quedar 9x, 9 por 4, que va a ser 36, y 19 por 4, que nos va a dar ¿cuánto? A esta altura también ya cada uno debería estar con una calculadora medio cerca, como para hacer y seguir alguna cuenta y colaborar en la medida de lo posible. 76. Gracias. Acá dijimos que íbamos a tomar el mismo formato de la ecuación. Todo lo que tenga x para un lado del igual, todo lo que no tenga x para el otro. Como en la ecuación no interesa ya a esta altura para qué lado de la desigualdad yo pase las cosas. No nos interesa y no nos varía mucho en realidad. Podríamos pasarlas todas. Vamos a forzar una situación para ver algo de esta inecuación. Voy a pasar todo lo que tenga x para el lado izquierdo. A esta altura también recordar que ese 9x que no tiene nada adelante es como si estuviera positivo y por eso que pasa negativo para el otro lado. Del otro lado quedó el 36, el 76, el 21 que estaba negativo va a pasar positivo y el 5 que le pasa algo parecido a lo del 9x que como no tiene nada adelante lo consideramos positivo y pasa negativo para el otro lado del igual. De este lado nos va a quedar menos 16x. Si bien a esta altura las cuentas ya las hacen con la calculadora, sí entender que los dos números negativos se terminan sumando. Y del otro lado vamos a hacer la cuenta. 36 más 76 más 21 menos 5 que nos va a dar 128. Acá habíamos dicho algo. Ese 16 que es negativo y que va a pasar para el otro lado del igual, nos va a cambiar el sentido de la desigualdad. Siempre que pase dividiendo o multiplicando un número negativo, dijimos que nos iba a cambiar el sentido del piquito ese, el sentido de la desigualdad. Es importante que lo recuerden. En algunos casos, la clase pasada estuvieron algunos transformando esa desigualdad en un igual como para guiarse. No está mal, sí a lo último, en el último paso, vuélvanlo como una desigualdad, que es lo que es. Habíamos dicho que ayudaba mucho y que teníamos como distintas formas de escribir esto. Una de ellas es en la recta. Y el dibujito de la recta es un dibujo así a mano alzada. No hace falta que estén 8 rengloncitos, porque si en la inecuación a mí me dan de resultado 168, no voy a hacer 168 rayitas. Es solo para ubicarnos un poco. ¿Qué es lo que nos dice ese resultado? ¿La x cómo es? ¿Mayor o menor a 8? Mayor. ¿Cómo me doy cuenta para el que todavía no se da cuenta? Que miró así con cara como diciendo ¿de qué están hablando? Ese piquito siempre se abre para lo que sea más grande, o sea que ahí me está indicando que los valores de x son los mayores a 8. ¿Para dónde se encuentran los valores mayores a 8? De 8 para allá. Como les dije en algún momento, acá yo tengo infinitos valores, no es como una ecuación en donde yo tenía 1 o 2 valores. En este caso tengo infinitos valores, y si yo quisiera escribir esa solución, la escribiría de esta manera, de 8 a más infinito. Algo que preguntan todo el tiempo, ¿qué es esto que yo hago acá? Es un punto y coma para separar los dos valores. En este caso, lo que resuelve esa inecuación son todos los valores de x mayores a 8. Los infinitos, salud. Valores de x mayores a 8. No lo voy a enumerar a todos porque justamente son infinitos. Sí, fíjense que en definitiva es resolver una ecuación, solo que nos cambia un poco al final el tema del resultado, pero en definitiva es resolver una ecuación, y creo que tampoco es la ecuación más difícil que hemos resuelto nosotros hasta ahora acá en clases. Cuando se tratan de estos temas ya no son muy difíciles esas ecuaciones de resolver,
por dos motivos. Ya no son difíciles ya de entrada por el planteo del ejercicio y ya no son difíciles porque ya vimos ecuaciones. Cuando les digo se resuelve de forma muy parecida o forma idéntica a las ecuaciones, medio que ya saben lo que tienen que hacer y a qué se tienen que enfrentar. Menos 8. Es verdad. Hice la cuenta con el positivo y me olvidé de ponerlo. Ahí. De ahí hay una diferencia que yo les dije que la íbamos a mencionar, que me venían preguntando como bastante de cuál es la diferencia cuando yo tengo la rayita, por ejemplo, ahí abajo, de la desigualdad y cuando no la tengo. En este caso yo voy a decir que los valores de x son mayores o iguales a 8. Para nosotros ahora no nos cambia tanto. Va a cambiar un poco cuando en años futuros en la matemática esto lo usen para algo que se conoce como el dominio de las funciones y sea importante indicar si está incluido o no. En este caso el valor se incluye. Lo voy a tratar de escribir ahí. Cada vez escribo peor. Está incluido el 8, está incluido el valor. Y si yo tuviera que escribir la solución, lo escribiría con un corchete. Y así también lo haría si tuviera que escribir, ahí te escucho, la solución en forma analítica. Con el corchete yo daría a entender que ese valor está incluido. Los infinitos siempre van a ir entre paréntesis porque no son un valor y no los puedo incluir, pero en algunos casos cuando esté el menor o igual o el mayor o igual, nosotros vamos a usar corchetes para decir que lo incluí. La forma de resolverlo es exactamente la misma. Lo único que cambia es al final el tema de cómo escribo la solución.